Esto es Málaga a toda costa. Síguenos para escuchar más contenido como este en www.malagatodacosta.com o en iVoox. Bueno, hoy toca historia. Hoy toca un poco de cronologías, hechos, fechas. A lo mejor a la gente le puede parecer un poquito tedioso. Para nosotros es el eje central del trabajo de un guía. Hoy vamos a repasar Málaga desde sus distintas civilizaciones. Vamos a pasar un poco de forma panorámica por todos los periodos. ¿Para qué? Para que cada civilización sea una catapulta a una visita a la ciudad, ¿no? Partiendo de esa base, iremos de fenicios a cristianos, porque el periodo tarteso aquí, el tartésico, es de especial relevancia en sitios como Sevilla o en Extremadura. Aquí en Málaga nos vamos a centrar desde el periodo fenicio en adelante y dando un poquito unas pautas y también una serie de anécdotas que nos puedan servir para entender mejor la ciudad. Así que nada, bienvenidos, yo soy Charlie, guía oficial de turismo de la Junta de Andalucía. Conduzco este pequeño podcast llamado Málaga a toda costa, tours alternativos, guía oficial de turismo y vuestro compañero de viaje en toda esta experiencia histórica, monumental y patrimonial que nos sirve para hacer de ello una industria, pues, lo más longeva posible, que es la del turismo. Entonces, bueno, partiendo un poco del periodo fenicio, nos vamos a ir hasta el 750-51 antes de Cristo. Un periodo que nos pilla, perdón de la expresión, qué lejos, ¿no? Claro, los orígenes del hombre, más lejos todavía. Hay un periodo muy importante en la humanidad que es la Edad de Bronce. De la Edad de Bronce parte un poco un comportamiento más civilizado en cuanto a sociedades se refiere, y creemos, en base a lo estudiado en la historia, que los fenicios toman cuenta de ese comportamiento cívico en cierta medida, y a partir de ahí van a crear en el mundo un supermercado, como digo yo, para sí mismos. Tanto es así que se convierten en grandes viajeros. En el 751 paran por aquí, por lo que hoy se conoce como Málaga, pero tiempo antes habían fundado Gadir, ¿no? Cádiz. Qué gran puerto de comercio para unir el sur de la Europa mediterránea con África y poder hacer así esa especie de trueques, campañas comerciales, todo lo que les servía para sobrevivir, ¿no? Establecían puntos de comercio en cada punto de Europa. Tanto es así que, bueno, sitios como en Cartago o incluso Cartagena, ¿no? Cartago Nova, Valencia, pues eran sitios espléndidos para ellos porque traían el aceite, lo traían de Grecia, el vino de Italia, y aquí aprovechaban las factorías de sal, ¿no? Para hacer el salazón del pescado. Irse a Málaga, Fenicia, es irse a Malaca, ¿no? Una especie de factoría de salazones del pescado. También hablan de una diosa llamada Malak, ¿no? La protección del navegante y la superstición. Hay muchas cosas en torno a la teoría del nombre de Malaca con K, que es más o menos con lo que se fundaría un poco la ciudad de Málaga. Luego, Málaga tiene varios colores. Málaga tiene un color verde y tiene un color, no sé, un tiznado así como a... Hay gente que dice morado, pero luego si te vas a la historia parece que es más vermellón. O tiene otro color como... es un morado ensangrentado. Siempre han dicho que a lo mejor ese color, yo siempre hipótesis, pueda venir del murex, ese producto que se extraía de lo que vosotros conocéis ahí como la tintoreta, ¿no? Las cañahillas, para tintar los ropajes fenicios, ya que en esas épocas, hombre, cuando llevabas a lo mejor trajes blancos, vestidos blancos, atavío o atuendo, con el tema de la arena, el polvo se ponía marrón pardo, ¿no? Entonces ya
los telares, las fábricas de tintes, los tintados, eso ya estaba presente en esa cultura que bebe en influencia de nuestros días, ¿no? Unos fenicios que no tienen a lo mejor tanto interés en irse tierra hacia adentro y aprovechan esta zona de Málaga para comerciar. ¿Por qué? Porque el sistema montañoso, las holletas que recorren toda la zona de arriba de la ciudad, les sirve casi como defensa inexpugnable para que otras tribus u otras civilizaciones no les ataquen. Así parece ser que lo entienden y se establecen por aquí 3 siglos. Unos 3 siglos de comercio fenicio que le van dando un auge próspero a la ciudad. Pero luego los que empiezan a entrar son cartagineses. Vienen de Cartago y ya vienen con otro concepto a lo mejor un poquito más salvaje. Ya se producen bastantes delitos a nivel moral y bueno, a nivel de muertes, asesinatos, claro, agresiones. Ahí ya entran palabras como Mainaque. A mucha gente le sonará de la parada del autobús que va hacia Mainaque, ¿no? Se me ha olvidado deciros que si hay algo fenicio importante en la ciudad, es un yacimiento que está en la zona de Guadalmar, el cual están trabajando ahora los equipos de arqueología, y es el Cerro del Villar. El Cerro del Villar nos puede dar datos importantes sobre los asentamientos fenicios, sobre las factorías de sal y sobre su modo de vida. Se está haciendo con el tacto necesario para que esa cronología de hechos defina nuestros días hoy en día. Porque ahí ha implicado un montón de gente. Antropólogos, arqueólogos, historiadores. No son pocos los actores en este tema. Entonces el Cerro del Villar puede postularse como uno de los elementos fenicios de alta importancia en Málaga. Cartagineses dejan legado, pero a lo mejor no con la valía que nos dejan los fenicios, porque además están todos implicados ya tiempo después en lo que vienen siendo las guerras púnicas, ¿no? Las guerras púnicas que amenazan toda la parte oriental del Mediterráneo van a alargarse durante bastante tiempo. Se supone que es en las siguientes guerras púnicas cuando los romanos ya se empiezan a expandir, ya toman control de todo el área metropolitana de Italia, de Roma, y ahí ya empieza la expansión en abanico de lo que es la historia romana. Entonces, como romanos, a Málaga le dan esa capacidad de poder tener aquí un asentamiento no muy popular o no muy populoso, como podrían ser otros terrenos, como en Arles en Francia, pero sí disponemos de un anfiteatro romano que data del siglo I después de Cristo, en tiempos de César Augusto. La propaganda romana se expande y es necesario hacer un anfiteatro, pues como se hacía en la antigua Grecia, debajo de un monte. Debajo de un monte porque eso va a favorecer mucho la acústica, y eso lo podéis probar en el Teatro Romano de Málaga. Tiempo antes se observan una serie de piletas que pueden servir como termas de república, ¿no? Ahí ya te tienes que ir al siglo II antes de Cristo, aprovechando de que casi el mar llegaría por esa zona de lo que hoy conocemos como Palacio de la Aduana. Pues son muchas historias las que acontecen y siempre se supone que ese Teatro Romano de Málaga fue más grande de lo que se ve hoy en día. A vista está por la restauración que tiene en el ordo ecuestre militar, en el hecho de no disponer de un frente escénico con sus 2 torretas de unión, y por el hecho de que al ser roca caliza en espina de pez marina, el tiempo, la humedad, la acción del hombre, las guerras van acabando con todo eso. O sea que ha sido un proceso de restauración del teatro que ha llevado muchos años. Pensar que en esa zona había casas, por ejemplo, a principios del siglo XX, y que disponemos de una catenaria nada más. Una catenaria de entrada hacia la zona de lo que se llama el Proscaenium, pero por lo menos conservamos también, aparte de lo que queda, pues ciertos resquicios de lo que son los últimos enterramientos del siglo VI. También conservamos unas piletas que son las de garum, que se supone que ya los fenicios practicaban la obtención del garum, presuntamente, pero los romanos
ya lo que hacen es echar tripa de pescado en esas piletas, mezclarla con distintos aromas, aceites y obtener un producto que igual te vale para la piel, para hacer cremas, que igual te vale para condimentar la comida y sobre todo en el siglo IV, vendido como un producto casi de lujo en los mares que tenemos alrededor, ¿no? Incluso se iban hasta África. Era la forma de expandirse de los romanos. A nivel militar y a nivel comercial, aquí en Málaga han dejado mucha huella. Cuando termina todo ese abanico romano en esa Hispania, tierra de conejos, con muchas conquistas, con muchos problemas políticos, ese abanico, al tener que, en vez de expandirse, pues contraerse en dirección a Italia para aguantar sus últimos días, España entra en un periodo, pues hombre, lo que llamamos los visigodos, ¿no? 33 reyes visigodos tuvo España. Antiguamente te hacían aprenderte todos los nombres, Leovigildo, etc. Hoy ya no, desde la EGB creo que ya no se hace. ¿Qué pasaba en el periodo visigodo? Tenían muchas tensiones y conflictos civiles entre ellos. Eso definía mucho los territorios de toda España. Entonces había un problema a la hora de expandirse por el territorio. Muchas veces decimos que los visigodos en su presencia en Andalucía no es tan importante, porque plazas como la de Toledo en ese tiempo ocupaban todo el esfuerzo militar y económico de la expansión de esa civilización, ¿no? Puede ser, yo me atrevería a decir que a los visigodos el clima del verano en esta parte del sur de España no les gustaba mucho, o no se les hacía familiar, y puede ser que en el norte encontraran un cobijo mucho más cómodo que por aquí. Tanto es así que el último rey visigodo, Don Rodrigo, va a ser el que ponga fin a todo esto. Y siempre se dijo que la conquista musulmana de todo el Al-Ándalus vino por una violación. Claro, se puede decir que Florinda perdió su flor y el rey padeció castigo. Nos vamos a un momento clave de la historia de España. El rey Don Rodrigo viola a la hija del conde Don Julián, gobernador de Ceuta. Va a haber represalias, ¿no? Como hay embestidas por parte de sectas fanáticas musulmanas, que viene todo eso paralelamente a la ejecución y fin del califato de Damasco en Siria. Van a empezar a expandirse los musulmanes por aquí, en esta dirección. Y el conde Don Julián les va a dejar pasar desde Ceuta a la península. Y se va a producir la famosa batalla de Guadalete, donde los visigodos pierden todo. Lo pierden todo porque la familia Vitiza, con las que contaban en armas y en tropas, se dan la vuelta y se ponen del lado de los árabes para atacar a los visigodos que allí había. Se supone que Don Rodrigo ya venía de otro conflicto bélico y militar en el País Vasco, y que llegó con el tiempo justo para poder hacer frente a esa situación, y se supone que fue hallado muerto en aguas cerca de las aguas del Guadalete. A partir de ahí se expande todo lo que va a ser el califato. Musa y Tarik son los artífices de todo esto, y desde Vejer de la Frontera, en dirección a Córdoba, empezarán 776 años de influencia musulmana en toda la península. ¿Qué nos deja la influencia musulmana en Málaga? Pues, bueno, nos deja muchas cosas. Sobre todo, como elementos principales, el castillo de Gibralfaro en el siglo XIII, muralla musulmana del siglo XIII, y la Alcazaba de Málaga. Desde 1056 se instaura una ciudadela musulmana, incluso podríamos decir que para defenderse de ellos mismos. Estamos en un momento en el que ellos también tienen sus conflictos entre lo que luego van a ser los reinos de taifas tiempo después, que son 29 reinos de taifas. Pero si nos vamos aquí a Málaga, hubo conatos de rebeldía entre ellos para imponer, bueno, cada uno sus criterios. Ahí hay que hablar de Ibn Hafsun, la rebeldía que en la zona de Ardales se manifiesta en contra de lo que es el mandato que hay en Málaga en ese momento, y a partir de ahí la evolución, ¿no? Desde Abderramán I, pasando por Almanzor,
las almohades, los almorávides y toda la influencia que dejan a nivel arquitectónico. Todos los ensayos de edificios que se pudieron hacer y no se hicieron, y los que luego se hicieron, pues se van viendo en la Alhambra de Granada, en la Alcazaba de Málaga, en los Reales Alcázares, en las juderías de Toledo y de Córdoba. Y por qué no en la mezquita de Córdoba. 888 columnas tenía la mezquita y no mira hacia la Meca. No mira hacia la Meca porque la decisión fue orientarla como en Siria, hacia el sur. La Meca hacia el sur, pero desde Siria. Son tantas cosas las que hemos perdido de ese legado musulmán. Por ejemplo, si vais a Medina Zahara, al Medina Tal Sahara, podéis imaginaros cómo fue todo aquello, ¿no? Una oda a la prosperidad en cuanto a lo urbano y a lo cosmopolita de esa época. Siempre nos vamos al último periodo musulmán, cuando se supone que en 1487 termina aquí en Málaga por la toma de Málaga realizada por los Reyes Católicos. Puede servir como hecho histórico importante para marcar ya la cristianización del reino, ¿no? De todo el reino. Porque luego, 4 años después, van a hacer algo parecido en Granada, ¿no? La toma de Granada son días de inanición, días de falta de comida, de batalla, de traiciones, como pasó aquí en Málaga, movimientos de información. Y había familias vasallas que no estaban tan a favor a lo mejor de Isabel la Católica como sí de Fernando, viceversa, y eso también les hacía a ellos ralentizar un poco todo su sistema militar para acabar con las parias y para acabar con los negocios que tenía con los musulmanes. Y ya de paso, de rebote, le iba a afectar todo esto a los judíos. Isabel la Católica no estaba muy de acuerdo con que los judíos le prestaran dinero y se lo cobraran con intereses. Entonces, claro, de ahí viene en el fin de 1400, pues bueno, en enero de 1492, una frase que se supone que nunca dijo la madre de Boabdil. Lo de llora como mujer lo que no pudiste defender como un hombre, se supone que no lo dijo la madre. Que eso está recogido en un libro que se llama Paseos de Granada. Creo que es un clérigo, Echeverría, es el que escribió sobre ello, a modo anecdótico. Y entonces muchas veces la historia hay que tocarla con mucho tiento y irse a las fuentes fidedignas para luego no contar en el tour algo que pueda ser una habladuría. Entonces echadle mano a Paseos de Granada, donde vendrá recogido por Echevarría esa frase. Luego ya pasamos al periodo cristiano hasta nuestros días y son muchísimas cosas, entre iglesias, ermitas, abadías, sistemas de aguas nuevos, canalizaciones, epidemias de peste, impuestos, el periodo de la Inquisición, estilos góticos isabelinos, plateresco, el renacentista, el barroco malgache academicista. Nos vamos a un periodo también neoclásico, el romanticismo. Todo está recogido en nuestros días y en todos los edificios que vais a ver por Málaga, porque ahí ya viene un periodo de claroscuros, ¿no? Periodos de prosperidad y periodos, pues oye, más difíciles. Por eso os recomiendo venir para acá, para ver todo lo que hay. Partiendo desde, por ejemplo, la parroquia de Santiago, ¿no? De 1509, que acaba siendo ya restaurada como iglesia después de años, desde 1487, de conversiones de periodo mudéjar, ¿no? Es decir, la proclamación mudéjar. Y a partir de ahí, pues, todas las iglesias que tiene Málaga, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de San Juan, me encanta. Esa para mí es de alto valor. Los mártires, con su encanto propio, ¿no? Es visitar todos los hospitales de campaña que se hicieron, es pasar por el mercado de Atarazanas, antiguo astillero, ¿no? Para reparar los barcos en periodo musulmán, que luego se va reconvirtiendo, es hospital, es centro militar. Hoy degustamos el producto local allí. Es pasar por todo lo que conlleva las epidemias de peste en la ciudad, casi 40.000 muertos en todas esas epidemias. Y yo recomiendo visitar Santa María de la Victoria para hacerse eco
de todos esos casos. El periodo cristiano es un periodo de repoblación de toda esta zona, con gente del norte, gente de Castilla, gente de Asturias. Muchos de los antepasados de la gente de aquí son de todas esas zonas y se traen algunas costumbres adquiridas y heredadas de todo el frente castellano en esta dirección. Entonces el Al-Ándalus o Andalucía es un crisol de muchas cosas que nos llevan, por ejemplo, aquí en Málaga, pues por ejemplo, al Obispado de Málaga de 1772. Me gusta mucho cómo se recorta en chaflán las esquinas de algunas casas para poder hacer que el viento sea una parte importante, y de ahí la decoración que se va ejerciendo. Cuando hablamos del periodo cristiano, hablamos también de enfermedades como, por ejemplo, la artritis reumatoide, la humedad. Ya no las tenemos que ingeniar para hacer de las casas un fortín para nuestra salud. Y ahí se entiende el empleo del óxido de cal para lo que es el cimentado de las casas. De ahí a nuestros días, pues todo ha sido una cultura de supervivencia, y en lo arquitectónico vais a ver estilos neoclásicos, estilos del barroco, que van a ir adornando la evolución de ese círculo centro-ciudad que se expande más allá de los muros musulmanes, de los cuales ya pocos tenemos y que datan de otras épocas. Es un crisol de muchas culturas, igual me he dejado mucho, pero en un espacio tan breve como este no podemos abarcarlo todo. Me imagino que algún guía que nos escuche dirá: oye, pues yo la historia la cuento de esta manera, pero de otro modo. Bien, fenómeno. Nosotros decir que siempre todo lo que hablemos estará documentado en las fuentes fidedignas, y que todo lo que hacemos aquí es con ánimo de hacer que la gente viaje y que descubra Málaga y provincia a través de toda esta historia tan maravillosa, tan intensa, tan dramática, pero tan esperanzadora como la que ofrecemos desde aquí. Así que nada, bienvenidos, pasadlo muy bien, y no os olvidéis que el mejor antidepresivo a día de hoy es viajar. Yo siempre lo digo, lo que importa es viajar. Un saludo.